Biblia, el libro de Nehemías. Gloria a Dios. Bienvenidos todos y todas a la casa del Señor. Voy a pedirte que busques en tu Biblia o en tu móvil el libro de Nehemías. Gloria a Dios. Vamos a meditar en esa preciosa palabra el día de hoy, que yo sé de que va a ministrar el Señor en nuestras vidas. Gloria a Dios. Nehemías capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo 1 para poder, hermanos míos, comprender lo que el Señor va a hablar este día a nuestra vida. Y cuando usted lo tenga, se pone en pie por reverencia a la palabra del Señor. Si no tiene Biblia, ahí creo que todavía tenemos, ¿verdad? O si ya no hay, pues, si alguien necesita una Biblia, ahí está el servidor que va a llevársela con mucho gusto, ¿verdad? Vamos, lo tenemos todos. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies entonces, gloria a Dios. Y vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Amén. Ese Santo Espíritu es el que ha estado y seguirá estando con nosotros. Amén. Vamos a gozar. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor en el versículo 1 en adelante y dice, el encabezado pone oración de Nehemías sobre Jerusalén. Y dice la palabra del Señor, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijo, el remanente, los que quedaron de la cautividad, ahí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos, pero si volvieres a mí y guardares mis mandamientos y los pusieses por obra, aunque vuestra dispersación fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacerles habitar ahí en mi nombre. Y ellos son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tus siervos y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón por el que yo servía de copero del rey. Buen Dios y Padre celestial, te damos gracias por esta preciosa palabra, Dios mío, que la presentamos hoy ante ti, Señor. Quiero pedirte que ministres este tiempo, Señor, que me hagas digno de transmitir este mensaje, Señor, a estas almas que has traído el día de hoy, las cuales te doy gracias por cada una de ellas. Padre amado, bendice tu pueblo en gran manera, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar y diga un gloria a Dios. Amén. Quiero, hermanos míos,
meditar bajo el tema de este día, gloria a Dios. El tema es tiempo de reedificar. Y hemos leído, hermanos, un testimonio muy grande y vamos a profundizar conforme vayamos desarrollando este tema, gloria a Dios. Y estamos viendo a Nehemías, un varón de Dios, en el cual yo, hermanos míos, cuando estaba leyendo este capítulo, estaba viendo en él unas cosas que se las voy a compartir el día de hoy. Estaba viendo convicción, estaba viendo fe, estaba viendo empatía en este varón. Porque dice la palabra del Señor que hemos leído de que llegó un varón a llevarle unas noticias, pero no eran las mejores noticias. Porque en el desarrollo del capítulo que hemos leído dice de que él se puso a llorar, se sintió dolido. Dice la palabra que hemos leído que le dolió en su corazón. Eso es empatía. Le dolió en su corazón el saber que sus hermanos no estaban pasando bien. Y dice la palabra que hemos leído que él lloró, tuvo un tiempo para llorar, pero también tuvo un tiempo para ir a la presencia de Dios. Amén. Tuvo un tiempo, hermanos míos, de reflexión. Realmente, hermanos míos, él fue impactado por esa noticia. Pero eso no lo hizo, hermanos míos, turbarse. Eso, hermanos míos, no lo limitó a la búsqueda de Dios. Sino de que, al contrario, hermanos míos, dice la palabra de que él se puso en primer lugar en ayuno y oración. Y comenzó a buscar de Dios y le comenzó a preguntar: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado con mis hermanos para llegar a tal cosa? Y luego, hermanos míos, él se pone a meditar y llega a la conclusión de que posiblemente había pecado dentro del pueblo. Y Dios estaba hablando, Dios estaba tocando, Dios estaba llamando, estaba, hermanos míos, queriendo transmitir un mensaje a ese pueblo. Pero necesitaba que alguien se parara en la brecha, necesitaba que alguien, su oído estuviera atento a escuchar, o su pensamiento a estar atento a lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que nosotros, hermanos míos, hoy nos pasa muchas veces. Estamos, hermanos míos, en un proceso, estamos siendo quizás atacados, estamos siendo, hermanos míos, pasando momentos de desierto, de dificultad, de fuego, y no reaccionamos. Y Dios está hablando en nuestra vida. Dios está queriendo demandar aún más de nuestra vida, más búsqueda, más intimidad. Hermanos, es importante que nosotros, hermanos míos, no nos turbemos en momentos difíciles. Y si nos turbamos, que sea por muy poco tiempo. Porque yo quizás te puedo decir: no te turbes, pero yo no estoy en tu lugar. Pero cuando me llega a mí el momento difícil, quizás yo me puedo turbar y se me puede olvidar hasta cierto punto que Dios es el que está tocando la puerta, que Dios está llamando mi atención, que Dios que está demandando más búsqueda de mí, porque hay algo que quizás está en mí que no está bien y que necesita ser corregido. Gloria sea a Dios, aleluya. Recuerda que llegarán ataques, serán momentos difíciles, momentos, hermanos, y que usted ya sabe de que el desierto es duro, que pasar por el fuego es duro. Pero ¿qué dijo el Señor? Dice la palabra que cuando vayas por el desierto el sol no arderá en ti, que cuando pases por el fuego la llama no te quemará, que si pasas por las aguas no te ahogarás. Entonces es porque sabes por qué pasa eso, porque Dios cuida de ti, gloria sea a Dios, aleluya. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere encaminarte a un propósito. Dios quiere llevarme hasta el propósito por el cual me ha llamado, por el cual me ha escogido. El mensaje de hoy es: quiero decirte que tú no te turbes, que no te distraigas, que, hermanos míos, seamos como este varón de Dios que dice que sí lloró. No vamos a decir que no, porque está escrito.
Pasó triste, sí, quizás no entendía lo que estaba pasando, pero por si acaso dijo, yo voy a entrar en ayuno y oración, voy a humillarme, voy a pararme en la brecha por este pueblo y voy a comenzar a orar a Dios y voy a confesar los pecados de ellos y los míos, los de mi casa. Amén. A veces nosotros no logramos entender el por qué, hermanos míos, las cosas llegan a nuestra vida. Y es que Dios está haciendo una llamada de atención para, hermanos míos, que haya una comunión más cercana, para que haya una búsqueda de todo corazón. Dios, hermanos míos, dice la palabra de que de este hombre le dijo al Señor, acuérdate de las promesas que has hecho, Señor. Pero ¿qué pasaba? Él le estaba recordando al Señor, pero quizás no se había puesto a pensar de que algo estaba haciendo mal este pueblo. Habían sido atacados. Y entonces, hermanos míos, este hombre, hermanos míos, era un hombre que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo para ese momento. Es decir, había un propósito por el cual el Señor le había escogido, aunque él estaba ahí, hermanos míos, sirviendo de copero en el palacio del rey. Estaba, hermanos míos, trabajando, estaba lejos, pero llegó el mensaje que no estaban bien las cosas. Amén. Y le tocaba a este hombre reedificar todo a un pueblo, a Judá. Y no era una tarea fácil, pero, hermanos míos, él se acordaba también lo que había pasado Josué también en ese momento, Moisés, perdón, que había cruzado un pueblo por un desierto, pero que no les había hecho falta nada, que Dios había estado en todo ese trayecto, tanto así de que Moisés le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, Jehová va adelante. Mire, ahí en Deuteronomio 31:8 le dice, Jehová va delante de ti en el momento que le está dando indicaciones, hermanos míos, antes de él morir. En Deuteronomio 31:8 le dice, amén, Dios va delante de ti, no puedes afligirte, no te amedrentes, le dice también al final de ese versículo, porque Dios está contigo. Y sabes, Moisés ya sabía que no era fácil estar, hermanos míos, o sea, ser escogido más bien para poder dirigir a un pueblo, para poder motivar a un pueblo, para poder mantener los ánimos de ese pueblo siempre arriba y que no se vinieran, hermanos míos, abajo. Porque esto no es fácil, hermanos míos, pero cuando Dios te escoge, amén, Él pone, hermanos míos, las palabras que ese pueblo necesita oír. El Señor pone, gloria a Dios, la fuerza necesaria, gloria a Dios, aleluya. Y luego Dios le dice, repite a Josué esas palabras en Josué 1:5 y le dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como yo estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Y yo creo que Nehemías, hermanos míos, estaba enterado de quién era su Dios. Y sabía y tenía la confianza y la convicción de que así como, hermanos míos, había dado victoria en otras veces al pueblo de Israel, también el Señor le podía llevar, le podía usar, le podía, hermanos míos, dar la victoria ante sus enemigos. Amén. Porque dice la palabra de Dios de que estaba pasando algo muy fuerte en ese lugar. Y yo no estoy hablando, hermanos míos, de que no van a venir ataques. No, sí van a llegar ataques, sí van a llegar momentos difíciles de escasez, pero también momentos de abundancia. Van a llegar momentos de aflicción, pero también van a llegar momentos de gozo. Gloria a Dios. Van a llegar momentos, pues dice la Biblia en Eclesiastés 3, que para todo hay tiempo. Y muchas veces con más razón que nosotros necesitamos ser, hermanos míos, procesados y ser preparados para que nuestra fe crezca en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no estamos hablando de ausencia de problemas, de enfermedades o dificultades, de lo que tú quieras llamar que pueda, hermanos míos, abatir tu vida o traer angustia a tu corazón. No, no estamos hablando de esa ausencia.
Estamos hablando de que tu fe está puesta, hermanos míos, en aquel que te ha llamado, en aquel que tú has recibido como tu Señor y tu Salvador. Gloria sea a Dios, aleluya. Y en ese Dios es que Nehemías está poniendo su fe en ese momento, como usted la está poniendo también en él. Porque es el mismo Dios de Nehemías el tuyo. Y el mismo Dios de Nehemías fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y es el mismo de los siglos por los siglos. Dice que Él no cambia, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Gloria a Dios. Pero donde hay propósito, prepárese que hay oposición. Hay ataques. La vida de los cristianos no es fácil. Estamos viendo un ejemplo de un pueblo de Dios, pero que llegaban siempre los ataques. Pero estamos hablando de que tenemos a un Dios que es poderoso en batalla, el que nos libra, el que nos da fuerzas. Es que el momento, hermanos míos, de tristeza, Él es capaz de cambiar ese momento en gozo. Amén. Gloria a Dios. El llanto lo cambia en alegría, dice su palabra. Y yo te estoy hablando de lo que está escrito en la palabra de Dios. Allá usted si lo quiere creer, si lo quiere recibir. Porque usted puede estar diciendo, pero yo llevo tiempos en esta condición o en esta situación. Aguántese. Sea fuerte, esfuérzate y sé valiente. Aleluya. No temas, dice la palabra del Señor. Aleluya. Y la palabra, óigase bien, mire, David nos testifica algo muy precioso en el Salmo 27, 2 y 3, y nos dice que cuando se levantaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. ¿Sabes por qué? Porque David también conocía quién era su Dios. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Gloria sea al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor. Y dice que también a él se le levantaron los enemigos. Yo no sé si a usted se le levanta también, pero a mí se me levanta. Paso momentos bien duros y difíciles, créanme, que si yo les contara, quizás usted dijera: yo me voy de aquí. Aleluya. Pero no, hermanos, conozcamos quién es nuestro Dios. Aleluya, gloria sea a Dios. Aleluya. Y hay testimonios escritos para usted y para mí en este libro sagrado que nos van a hacer que nuestra fe crezca, que nuestra convicción, hermanos, sea inmovible, que nuestra confianza esté puesta en el Señor. Amén, gloria a Dios. Tanto dice el salmista David ahí en el Salmo 27 y el versículo 3, dice que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo no sé si usted puede tener esa convicción. A mí me cuesta mucho. Créame que los momentos son duros. Pero eso es lo bueno, ¿sabe por qué? Porque ahí podemos ver que vamos por el camino correcto, que vamos caminando, hermanos míos, al propósito que Dios nos ha llamado. Y ahí vamos creyendo de que Dios está fortaleciendo cada día nuestra vida, que está trayendo un crecimiento en nuestra familia, en esa unidad, hermanos amados. No dejemos, hermanos míos, mira, el salmista también decía: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Este hombre, a mí cuando yo leo los salmos, a mí se me hace de que este hombre pasaba solo en batalla espiritual. Esta batalla, hermanos míos, que pasaba este hombre, lo hacía. Mire qué precioso que todo lo que él pasó hoy nos motiva a nosotros. Hoy está llevando una dirección a nuestra vida. Gloria sea a Dios. Mis hermanos amados, nuestra fe tiene que descansar en la palabra del Señor. Nuestra confianza tiene que estar en la palabra del Señor. El lema de este año 2022 dice: puesto los ojos en Jesús. Amén, aleluya.
Es muy importante que usted no vea el problema, la dificultad, sino que usted siga siempre viendo el blanco que es Cristo Jesús, que su confianza es pues mire, de aquel que nos llamó. Gloria a Dios. Él es fiel. Él es fiel. Pero usted puede decir, pero es que yo a veces le fallo. Confiese su pecado. Confiese su falta. Y levántese. Y ahí diga que estoy de nuevo, Señor, esta vez yo sé que tú me vas a levantar y me vas a llevar aún más arriba. Gloria a Dios. Pero no se quede postrado. No se quede llorando, no se quede en su casa. Gloria a Dios, véngase a la iglesia. Es muy importante y el diablo pone esa oposición, esa lucha mental en las personas. Hoy no voy, me siento decaído, decaída, no tengo ánimo, no sea blandengue, hermano. Usted es un hombre y una mujer fuerte, guerreros del Señor. Gloria sea a Dios. Sacúdase. Sacúdase, hermano, y diga, hoy, Señor, hoy me caí, pero hoy mismo me levanto, Señor. Hoy mismo me levanto, no importa lo que estén diciendo de mí. No importa lo que yo esté escuchando, lo que yo esté viendo, lo que estén hablando, no, eso a mí, sabes lo que te tiene que importar a ti, gloria a Dios. Aleluya. Lo que a nosotros nos tiene que importar es lo que Dios piensa de nosotros. ¿Y sabes qué piensa Él? Dice que Él tiene pensamientos de bien para nosotros y no pensamientos de mal. Así que usted, oiga, esa confianza tiene que tenerla, que tenemos un Dios misericordioso, como dice Nehemías. Mire, Nehemías dice de que Dios es un Dios misericordioso, que es clemente, dice ahí en el versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, mire qué cualidades, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Usted está guardando los mandamientos, usted ama al Señor, usted anhela estar en su presencia. Y entonces, ¿por qué está dudando? Él guarda sus mandamientos, su misericordia es clemente. Y a veces el enemigo quiere meter duda en nuestra cabeza de que Dios está con nosotros. Y usa a muchas personas para hacer tambalear nuestra fe, para que dudemos en el Señor. Y lo vamos a leer. Hay gente que está trabajando en el mundo satánico a favor del diablo, de las tinieblas, para detener el propósito de Dios en nuestra vida, llevando mensajes negativos. Vámonos a Nehemías 4, gloria a Dios. Ya vamos a terminar, gloria a Dios. Y vamos a leer Nehemías 4, gloria sea al Señor. Dice la palabra en el versículo 1, mire, el encabezado de este capítulo 4 dice, precauciones contra los enemigos. O sea, tenga cuidado, en otras palabras, lo que el enemigo está mandando todos los días, de día y de noche, a sus vidas, a sus mentes. Los malos mensajeros existen y lo vamos a ver ahora mismo. Y dice que cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, ¿qué pasó? ¿Y qué más? En gran manera. O sea, Él no quiere que tú te vengas a edificar aquí a este lugar. Se enoja, se enfurece. Cuando ve que tú te levantas en la mañana y comienzas a ducharte, pues si no, pues las toallitas húmedas y te pones la ropa, gloria sea a Dios. Pero en vez de que tú estás con deseo de venir a este lugar, y no falta la discordia quizás en el hogar, alguien que chilla ahorita, como dicen, alguien que quiere descontrolar, pero usted es sabia y es sabio. Analícelo y quédese callado. Y diga, no, el diablo no me va a ganar esta batalla, no me va a ganar la bendición que Dios tiene para mí hoy. Y véngase a la casa del Señor. Porque Él se enfurece. Dice la palabra de que Nehemías y con todo el pueblo estaban queriendo reedificar
esa ciudad, levantar los muros, levantar fortalezas para estar protegidos dentro de ella. Y estaban esos espíritus inmundos queriendo, hermanos míos, oponerse, como se oponen muchas veces con nosotros. Pero nosotros tenemos que ser inteligentes. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y que usted y yo no peleamos con nuestras fuerzas, sino que estamos peleando con la fuerza del Espíritu Santo de Dios. Él es el que nos da la sabiduría, gloria a Dios. Y dice de que se enfureció, pero no solamente se enfurecieron, sino que lo especifica Nehemías, porque él percibió y vio y escuchó. Y dice que fue en gran manera, como quien dice que los quería fulminar. Mire, y dice la palabra que se enojaron en gran manera e hicieron escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Mire las palabras del enemigo. El enemigo te quiere hacer sentir poquito, menos, pequeño. Quiere hacerte lo más miserable, señalarte, hablarte. Hacerte creer que ante Dios no vales nada, que Dios no está contigo, que no te escucha, que Dios no quiere nada contigo, que mejor aléjate, quédate en casa y no vayas ahí. Nadie te da la mano, nadie te abraza, nadie te saluda. Mira cómo te han visto. Esto está muy claro, hermanos míos, que esta pelea la está llevando la iglesia de Cristo todos los días. Ahí están esos espíritus queriendo detenerte, que tú no reedifiques tu altar con el Señor, que tú no levantes un vallado en tu familia, que tú no ores por tus hijas o por tus hijos, te confíes, o te hace creer que quizás Dios no va a proteger a tu familia, a tus hijos. Y dice la palabra del Señor de que dice que habló delante de sus hermanos, dice, y del ejército de Samaria, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Mire, eso es lo que el enemigo quiere oponerse, a que usted venga a este lugar y presente su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque ese es nuestro culto racional. Amén, aleluya. Él no quiere que usted venga a hacer lo que hizo hoy. Yo me gocé en alabanza. Yo no sé usted, pero yo creo que sí. Amén, gloria a Dios. Él no quiere que usted venga a adorar a Dios levantando sus manos. Él no quiere que usted venga a aplaudir, no al hombre, sino a Dios. Amén, aleluya. A dar lo mejor que hay dentro de usted, aunque quizás está siendo aporraciado, está lastimado, dañado, pero usted hoy se encaminó a este lugar. Aleluya. Y sabe que eso le fortalece a usted, son puntos a su favor, porque usted ganó la batalla el día de hoy. Gloria sea a Dios, aleluya. Aunque quizás el enemigo te dijo: ¿qué vas a ir a hacer? Mira cómo estás. ¿Así vas a ir? No, hombre. Aleluya. Ahí están estos débiles judíos. ¿Qué están haciendo? ¿Creen que pueden volver a levantar el muro para dar sacrificios a Dios? Yo creo que sí podemos, y aún más todavía. Amén. Usted que está en este lugar puede hacer más todavía. Amén. Aleluya. Si sabe que Dios le va a dar las fuerzas, que Dios le va a dar la sabiduría para poder enfrentar esos momentos en los cuales el enemigo ocupa a alguien como estaba ocupando ahí a Sanbalat y a Tobías, en contra de lo que el hombre de Dios estaba haciendo. Y habían oposiciones. Así que usted no se sorprenda cuando hayan oposiciones en sus vidas. Más bien levántese a orar, así como lo hizo Nehemías. Nehemías se presentó a esa batalla, pero ya había estado en la presencia del Señor.
había estado en la intimidad del Señor, recibiendo la dirección, la gracia, el poder, para poder enfrentarse a esos enemigos, para que esos enemigos en este momento del capítulo 4 no le bajaran la moral. Amén. Y él siguiera siempre firme creyéndole al Señor, que aunque ellos le decían, mira, eso que estás haciendo no sirve, él le resbalara todo y dijera, hombre, que si para ti no sirve, pues qué bueno, pero para mí y para Dios sí. Es como cuando usted viene aquí a este lugar a dar su mejor alabanza a Dios. A usted le fortalece. A los que le han dicho allá, no vayas a la iglesia, a ellos no, pero a usted sí. Amén. Y eso es todos los domingos, todos los sábados, todos los días que usted se disponga a encaminarse a la casa del Señor, van a haber opositores. Pero usted no haga caso. Pablo dijo, yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida, dijo. Usted no haga caso. Ponga sus ojos en Jesús, camine para adelante viéndolo a Él, ya va a ver qué fácil será. Dice la palabra del Señor aquí en Nehemías 4, dice, y en el versículo, dice, se les permitirá volver a ofrecer, en el versículo 2, sus sacrificios. Mire, la pregunta que se les permitirá volver a hacer sus sacrificios. El diablo está deseoso de que usted no venga a presentarse a este lugar como un sacrificio vivo ante Dios, agradable, gloria sea a Cristo Jesús. Y dice que se hacía esa pregunta, ¿acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montes, del polvo, de las piedras? Oiga, porque ellos estaban en una ciudad destruida por completo. Y nadie creía, ellos dijeron, no, estos no se van a levantar. Así como el diablo muchas veces pensó de mi vida, que yo no me iba a levantar, que yo iba a quedar ahí. Pero ¿qué dijo Job? Del polvo de donde esté, mi Dios de ahí me levantará. Amén. Y ese es su Dios, gloria a Dios, aleluya. De ahí me levantará. Y mire, y aquí está el trío de demonios, que dice que en el versículo 3 que estaba junto a él, Tobías el amonita, el cual dijo que lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Mire, son palabras que si nosotros no estamos con convicción en el Señor, nos van a hacer daño. Usted prepárese. Amén. Prepárese, iglesia. No estamos jugando. Esto no es un juego, esta es una batalla que se está librando todos los días en el mundo espiritual. Amén. Aleluya. Que te van a tratar de botar o de tirar o hacer resbalar a como dé lugar. Aleluya. Eso es así. Gloria a Dios. Mire, esto es como que, digamos, tan sencillo el ejemplo con esa puerta, que alguien venga, no hombre, ¿y para qué están haciendo esa puerta? Mira todo cómo ha quedado, todo checo, esos materiales que estás usando, y comienzan a señalar para que los hombres que están trabajando ahí desistan. Y así el enemigo va a desistir muchas veces en lo espiritual. Recuérdese que Efesios 6 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que hay potestades, hay huestes de maldad que quieren destruir tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu relación con Dios. Quieren debilitarte, pero tú tienes que permanecer firme creyéndole al Señor. Que toda palabra que estén, hermanos míos, tramando o planificando en contra de tu vida en las tinieblas, no tendrá efecto. Porque tú estás firme creyéndole al Señor. Porque tu fe está puesta en Dios. Porque tu fe y tu creencia está, hermanos míos, puesta en esta palabra. Que es fiel. Y que aquel que ha prometido la va a cumplir. Eso, hermanos míos, tenemos que tenerlo muy claro nosotros. Porque, hermanos míos, esas palabras es para que Nehemías desistiera. Para que les dijera, hombre, estos tres tienen razón. Mejor no lo levantemos. Dejemos esto así como está y vámonos de este lugar. Eso es lo que el diablo quiere hacer, que tú te alejes de la casa de Dios. Aleluya. Eso es lo que el enemigo quiere, que tú ya no vuelvas a la iglesia,
Porque sabe que cuando tú vienes aquí a este lugar, vienes a levantar y a fortalecer esos muros, esos vínculos de tu relación con Dios. Aleluya. Y va a usar cualquier mensajero malo por ahí para comerte la cabeza, para debilitarte en tu fe, para que tu confianza en el Señor comience a tambalear. Y diga, ya, no, pues sí tiene razón esta o este, ya para qué voy a ir a la iglesia. Mejor me voy con él o con ella para allá, para el parque o para al cine, a Puerto Venecia, al paseo que hacemos siempre. Pero tú eres libre de hacer lo que quieras. Sí, yo no te voy a obligar, no puedo hacerlo. Pero sí tendrás consecuencias si tú comienzas a ceder a cada placer o deseo del mundo, a cada cosa que te va a desviar del propósito que Dios tiene para tu vida y tu familia. Van a haber consecuencias, tanto para la desobediencia como para la obediencia, tanto como para si tú tienes una fe firme en el Señor o si tienes una fe media puesta en el Señor. Habrán consecuencias porque depende cómo estés, cualquier cosa te va a botar o te va, hermanos míos, a hacer fuerte. Y seguimos leyendo, dice el 4, oye, oh Dios nuestro, miren el Nehemías como, hermanos míos, no hace caso y más bien va a la presencia de Dios y comienza a decir, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. Es decir, les está diciendo, Señor, dale de su propia medicina 2 tazas. Mire cómo es. ¿Por qué? Porque él estaba confiando en el Señor. Y dice la palabra, no cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Hay ángeles peleando por usted. El Espíritu Santo de Dios está a favor suyo. No tenga miedo usted, aunque vea que, hermanos míos, son gigantes, que son fuertes, pero cuando usted pone su mirada en eso, es que está creyendo usted de que su Dios es más débil que ellos. Y su Dios es fuerte, su Dios es celoso, tú tienes un Dios poderoso, aleluya. Dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Mire, había una gran lucha, no avanzaba mucho el trabajo en la obra. Y dice que a la mitad de la altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, porque los portillos que habían abierto estaban siendo cerrados. Esas puertas que tú has abierto o que se han abierto en tu vida, puedes cerrarlo por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de esa intimidad con el Señor. Y te digo, no va a ser fácil, porque dice de que se van a encolerizar mucho. No les va a gustar, porque está cerrando el acceso en el cual ellos, hermanos míos, están entrando para desanimarte, para robar tu fe, para distraer tu comunión con el Señor. Hay muchas cosas, muchas estrategias que el enemigo está usando todos los días para que nosotros seamos debilitados, para que ese muro, ese altar que tú has levantado en tu casa, dejes de hacerlo. Pero usted tiene que ser inteligente, tiene que, hermanos míos, tener la mente de Cristo, tiene que tener el discernimiento, tiene que tener la sabiduría y la gracia y el poder de Dios para poder salir adelante. Porque van a estar siempre los enemigos oponiéndose. El enemigo no quiere que tus hijas vengan a danzar, que tus hijos estén en la escuela de niños, que tú te sientas a escuchar la palabra. Él te va a poner desánimo para que tú ores en las madrugadas, si es que oras.
Si estás orando 10 minutos, te va a decir, no hombre, ora 5 y ya vale. Y así va a ir disminuyendo, disminuyendo. Te va a decir, hoy no, este domingo no vayas. Vas el otro, está bien, vienes el otro. Pero ya después te está diciendo, no vayas, este también. Porque tenés cosas que hacer. El Señor nos da 24 horas a todos. Y tenemos que honrar a Dios el tiempo, hermanos míos, que haya que venir a la casa de Dios. No tienes que dejar portillos abiertos en tu vida, porque el enemigo por ahí va a querer entrar y dañar tu relación con Dios. Tú como cabeza de esa casa, como cabeza de tu familia, tienes que pararte, ya seas mujer o seas hombre, pararte firme en el Señor. Tú tienes que permanecer firme, no escuchando ni viendo lo que, hermanos míos, pasa a tu alrededor. Porque dice la palabra, hermanos, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, los árabes y los amonitas de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, y esa es la cólera del diablo. Esa es la angustia del enemigo, que ya no va a tener acceso a tu vida cuando tú comiences a fortalecerte en la oración, cuando tú dejas de escuchar todo aquello negativo que el enemigo está mandando a tu cabeza. Él ya no va a tener armas, no va a tener oportunidades. Ese, hermanos míos, es donde nosotros, hermanos míos, vamos a comenzar a crecer, pero prepárate porque se van a enfurecer, porque ya no van a tener la misma autoridad sobre tu vida y tus hijos, tu familia. Pero tiene que pararse alguien como Nehemías se paró. Tiene que, hermanos míos, alguien creerle al Señor. Tiene que alguien, hermanos, pararse en la brecha y decir, Señor, heme aquí, fortaléceme. Estoy dispuesto a pelear por mis hijos, por mis hijas, por esa congregación, por ese ministerio, por lo que sea. Pero hay alguien que tiene que tomar una determinación y estar consciente y seguro de que va a tener batalla aún más fuerte en su vida. Pero que ahí está el Señor, porque Jehová es mi luz y mi salvación. Tú no puedes estar atemorizado, tú no puedes estar abatido, no puedes vivir toda tu vida de esa manera, porque tú conoces a un Dios todopoderoso. Tú conoces a alguien que venció en la cruz del Calvario. Tú conoces quién es tu Dios. ¿Sabe? Hay algo muy importante que nosotros debemos de saber. Y Jesucristo lo dijo allá en Mateo 28:20. Separados de mí, nada podéis hacer. Es importante que usted y yo sepamos que separados de Cristo, de Dios, no vamos a poder vencer. No vamos a poder vencer porque esto no es con nuestras fuerzas. Oseas 4:6 lo dice al pueblo. No es con espada, no es con ejército. No se equivoquen, señores. Esto va a depender de su relación con Dios directamente. No hay otro camino, no hay otra salida. No creas que porque tú eres guapo o guapa, porque ganas mucho dinero o porque eres inteligente. No. Esto es, mire, para aquel que entiende, para aquel, aleluya, para aquel, hermanos míos, que se humilla y comienza a buscar en el perpetuo y oportuno socorro. Es aquel que se acerca confiadamente al Señor y le dice, Señor, yo te necesito. Mira mi situación que estoy pasando, pero yo sé, Señor, de que tú me vas a dar la victoria sobre mis enemigos, porque yo conozco, he leído que está escrito, Señor, en la palabra, que tú eres un Dios clemente y misericordioso, que tú eres el Señor, el Dios que ha dado victoria al pueblo, siempre a su iglesia. Y no es, hermanos míos, eso es lo único que necesitamos nosotros para enfrentar esta batalla. Sabes, el enemigo no quiere que tú reedifiques tu vida con Dios.
Yo no sé qué es lo que tú necesitas en este día. El enemigo te quiere detener. ¿Sabes? Voy a leer para concluir en el versículo 14. De ahí mismo del capítulo 4. Después miré y me levanté y dejé a los nobles y a los oficiales, al resto del pueblo. Dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos, lea usted. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelea por vuestros hermanos, y por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. Acordaos. Hay momentos que quizás a usted se le ha olvidado quién es su Dios. Y en lugar de ir para arriba, quizás ha comenzado a menguar. Porque has dejado de congregarte, has dejado de buscar de Dios, has dejado de leer la palabra, has dejado de tener esa intimidad con el Señor. Pero hoy la palabra nos dice: acordaos. Acordaos. Póngame por favor, ahí está, ¿verdad? Sí. Dice la palabra: acordaos. Voy a leerlo aquí. Dice: no temáis delante de ellos. En primer lugar, no te dejes amedrentar. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo te va a hacer que tú veas cosas tan reales, pero son mentiras. Va a querer que escuches cosas que no son. ¿Sabes por qué no son? Porque tu vida no depende de esas cosas. Tu fe no está fundada en esas cosas que perecen. Hoy el Señor te dice: acordaos en quién has puesto tu confianza. Solamente no te muevas. Congrégate. Y les dice: mire, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos. Mire, por vuestros hermanos, por vuestros hijos. Y podemos decir nuestras hijas también. Amén. Y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esto que el Señor está hablando nos está mandando a que peleemos esta batalla, pero en lo espiritual. Y las batallas espirituales, usted lo sabe muy bien, que esas peleas se pelean de rodillas, en oración. Es ahí donde usted va a vencer, gloria a Dios. Vamos a pelear. A mí me gustaría que usted este día haga un compromiso ante Dios consigo mismo o misma, de decir: Señor, yo me comprometo a partir de hoy a pelear por mis hijos, por mi esposa, por mi esposo, a pelear por mis hermanos, por esta congregación donde Dios te ha puesto. Amén. A pelear. Acuérdate quién es tu Dios. Acuérdate. No estés de manos caídas. Por muy fuerte que tú veas la batalla, aunque veas que un ejército, millares vienen contra ti, recuérdate de que es más poderoso el que está con nosotros que el que viene en contra. Yo quiero que te pongas de pie, iglesia, en esta hora. Aleluya. Vamos a alabar.